Simón González y soy el gestor y creador del primer Congreso Internacional de Brujería. ¿Qué se dice, mi gente linda, mi gente bella? Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. El día de hoy les traigo un tema bastante curioso. Hoy quería comentarles un evento bastante peculiar que ocurrió en Colombia. Pues verán, en 1975, en Bogotá, ocurrió un hecho real, documentado y verificable que hoy resulta bastante incómodo de recordar. No se trataba de una leyenda urbana ni de un relato exagerado que pasó del tiempo. Fue un evento anunciado públicamente, autorizado por las autoridades y cubierto por la prensa. Y les estoy hablando del primer Congreso Mundial de Brujería. Durante varios días, en un recinto ferial de la ciudad, personas provenientes de distintos países se reunieron para hablar abiertamente de temas que hasta entonces vivían en los márgenes: brujería, rituales, parapsicología, poderes de la mente y saberes tradicionales. Nada de esto en secreto, ni por la noche, ni desde la clandestinidad, sino a plena luz del día y frente a cientos de asistentes. Lo perturbador no es lo que se dijo allí, sino que se dijera sin pedir permiso. En una Colombia profundamente religiosa y muy conservadora, donde lo inexplicable solía permanecer en el rumor o en el miedo, el Congreso convirtió lo prohibido en algo visible, organizado y normalizado, aunque fuera por unos días. Este episodio no intenta probar si la brujería existe o si funciona. Tampoco busco ridiculizar a quienes la practican. Lo que nos interesa es entender por qué este evento fue posible en ese momento histórico, cómo fue recibido por la sociedad y por qué, con el paso de los años, terminó convertido en una nota incómoda que casi nadie menciona. Porque a veces lo más inquietante no es lo oculto, sino aquello que fue real, público y luego empujado cuidadosamente hacia el olvido. Bienvenidos a Archivo Umbral, un registro más de MoyoCast. El contexto de una época. Para entender por qué el Congreso Mundial de Brujería pudo ocurrir en Colombia en 1975, es necesario detenerse en el momento histórico. No solo en el país, sino en el mundo que lo rodeaba. Colombia atravesaba una época marcada por fuertes tensiones sociales y políticas, pero también por una estructura moral profundamente influenciada por la Iglesia Católica. La educación, la vida pública y la idea misma de lo correcto y lo incorrecto estaban atravesadas por una visión religiosamente dominante. En ese contexto, la brujería, la magia y cualquier forma de espiritualidad alternativa no eran debidas, eran negadas, ridiculizadas o directamente asociadas con el peligro moral. Sin embargo, los años 70 fueron una década de quiebre a nivel global. En Europa y Estados Unidos crecía el interés por la parapsicología, la exploración de la conciencia, el estudio de fenómenos psíquicos y las espiritualidades no occidentales. La ciencia comenzaba a mirar, aunque con cautela, temas como la percepción sensorial, la hipnosis y los estados alterados de conciencia. Al mismo tiempo, movimientos contraculturales cuestionaban la autoridad, la religión institucional y el materialismo como única forma válida de entender la realidad. Colombia no estaba aislada de ese clima. Aunque de forma más silenciosa, ese tema también circulaba en revistas, libros, programas radiales y conversaciones privadas. Curanderos, sanadores, espiritualistas y practicantes de saberes tradicionales siempre habían existido, pero permanecían en los márgenes, lejos del reconocimiento público. El Congreso aparece justamente en ese cruce, un país conservador, enfrentándose, quizás sin quererlo, a una corriente internacional que proponía hablar de lo inexplicable sin vergüenza y sin clandestinidad, no como fe religiosa, sino como fenómeno, posibilidad o experiencia humana. Más que un evento aislado, el Congreso de Brujería de 1975 fue el reflejo de una época en transición, donde lo prohibido no había desaparecido, pero empezaba a buscar un espacio para mostrarse. En ese intento, aunque breve, dejó una huella que todavía incomoda. El Congreso y cuando lo paranormal tomó forma. El Congreso Mundial de Brujería no fue únicamente una feria cultural ni un encuentro académico alternativo. Para muchos de los asistentes fue la primera vez que lo paranormal dejó de ser un susurro para convertirse en algo tangible, estructurado y sobre todo compartido. Dentro del recinto no solo se hablaba de ideas abstractas, se describían experiencias directas, visiones, curaciones inexplicables
presencias percibidas, rituales heredados de generaciones anteriores, personas que afirmaban haber visto, sentido o interactuado con algo que no podía medirse ni demostrarse, pero que para ellas era absolutamente real. Algunos participantes sostenían que la brujería no era un acto simbólico, sino una práctica activa, una forma de intervenir en la realidad a través de fuerzas que aún no comprendemos del todo. Se hablaba de energías, de entidades, pero también de vínculos entre el mundo visible y otro que solo se manifestaba en momentos muy específicos, no como espectáculo, sino como conocimiento transmitido. Testimonios posteriores hablaban de atmósferas extrañas dentro de ciertos espacios del evento, sensaciones de incomodidad, mareos repentinos y cambios de temperatura, silencios densos que no coincidían con el ruido del exterior, pero al final nada concluyente. Nada espectacular, pero lo suficiente para que algunos asistentes salieran con la impresión de que allí se había abierto algo, aunque fuera de una forma momentánea. Lo inquietante es que el Congreso no pretendía convencer a nadie. No había una verdad única ni una doctrina central. Cada corriente afirmaba algo distinto, pero todas coincidían en una idea, que la realidad no se agota en lo visible, y que hay fuerzas que interactúan con nosotros sin pedir permiso ni reconocimiento. En ese sentido, el evento funcionó como una especie de umbral, un espacio donde lo paranormal no fue presentado como amenaza ni como ficción, sino como una posibilidad activa. Y cuando muchas personas se reúnen para aceptar esa posibilidad, aunque sea por curiosidad, algo cambia en la percepción colectiva. Tal vez no ocurrió nada extraordinario en términos visibles, pero para quienes estuvieron allí, el simple hecho de compartir el espacio con otros que afirmaban lo imposible fue suficiente para generar una sensación difícil de borrar. La idea de que, durante esos días, la frontera entre lo racional y lo inexplicable se volvió peligrosamente delgada. También tenemos que entender la mirada de los medios, cuando lo inexplicable ocupa titulares. El Congreso Mundial de Brujería no solo fue un hecho singular por su contenido, también fue singular por cómo la prensa de la época lo registró, lo narró y en muchos casos lo confrontó. Colombia, a mediados de los 70, no era un país acostumbrado a ver fenómenos espirituales ocupar espacios centrales en titulares, pero ese agosto del 75, Bogotá se convirtió por unos días en noticia nacional e internacional, y los periódicos no pudieron ignorarlo. Algunos medios describieron este evento con una mezcla de asombro e incredulidad. Un recorte que circula hoy evoca ese tono, y cito: "La moda bruja se toma Bogotá. Vistiendo túnicas oscuras y collares de cuentas, miles de curiosos asistieron a los pabellones de la Feria Internacional". Cierro cita. Reportaba un diario de la época, señalando no solo la asistencia masiva, sino la estética y la extrañeza del evento frente al público. Otros medios, como El Espectador, mencionaron que entre el 24 y el 28 de agosto, la capital fue anfitriona de un encuentro que abordó no solo brujería como fenómeno cultural, sino también temas como el chamanismo, el tarot, vudú y otras espiritualidades al límite de lo aceptado por la ortodoxia social del momento. No fueron solamente periódicos colombianos. El evento incluso atrajo la atención de corresponsales extranjeros y medios fuera del país recogieron la noticia como una anomalía social. Un congreso dedicado a aquello que muchos consideraban superstición o folclore elevado a nivel global. Lo interesante de estos registros no es solo lo que describen, sino cómo lo hacen. No hay sensacionalismo grotesco ni afirmaciones explícitas sobre hechos paranormales innegables. En lugar de eso, hay un tono de sorpresa, que a veces roza la burla y otras veces el desconcierto. Una mezcla de curiosidad y rechazo social que, sin saberlo, ponía en cuestión la barrera entre lo aceptable y lo desconocido. Y esa barrera, es importante subrayarlo, no se rompió con una sola voz ni con un solo titular. Fue un coro de reacciones heterogéneas, algunos medios con ironía, otros con alarma moral y unos pocos con genuino interés por explorar lo que parecía inexplicable. Esa variedad no diluye el hecho, lo refuerza. Algo sobre el Congreso llamó tanto la atención que no pudo ser ignorado por la esfera pública, ni siquiera por quienes no creían en lo que estaba ocurriendo. Los periódicos registraron el hecho, los editoriales lo discutieron y las columnas de opinión tomaron postura. Pero una vez que la tinta se secó y el evento terminó, quedó algo que no aparecía en los titulares. Una sensación difícil de nombrar, porque más allá de la burla, la crítica o la curiosidad, el Congreso de Brujería dejó al descubierto un malestar más profundo, no tanto con la brujería en sí, sino con lo que su presencia pública revelaba sobre la sociedad que la observaba. Ahí es donde el fenómeno deja de ser una noticia y se convierte en un síntoma. Lo paranormal como fenómeno sociocultural. Desde una lectura sociocultural, el Congreso Mundial de Brujería del 75 no se puede entender únicamente como un evento esotérico. Fue, ante todo, un choque entre dos formas de organizar el sentido de la realidad. Por un lado, la sociedad estructurada alrededor de instituciones fuertes como la Iglesia, la ciencia y el Estado, también la educación formal, sistemas que definen qué es válido creer, qué es aceptable discutir y qué
debe permanecer fuera del espacio público. Por otro lado, un conjunto de prácticas, creencias y experiencias que siempre habían existido pero que operaban en silencio. El curanderismo, la espiritualidad popular y la magia ritual, creencias heredadas sin respaldo institucional. El Congreso tensionó esa frontera, no porque afirmara una verdadera alternativa, sino porque exhibió la coexistencia de múltiples formas de explicar el mundo, y eso resulta profundamente incómodo para cualquier sociedad que necesita certezas claras para sostener su orden simbólico. Lo paranormal, en este contexto, no funciona solo como una creencia, sino como un lenguaje. Un lenguaje que aparece cuando las explicaciones oficiales no alcanzan. En países atravesados por la violencia, la desigualdad y la incertidumbre, lo inexplicable no es una evasión, sino una forma de interpretación de la realidad. Desde esta perspectiva, la brujería no se presentaba como una oposición directa a la religión o a la ciencia, sino como un territorio intermedio, un espacio donde se mezclan la fe, la experiencia personal, la tradición oral y la percepción subjetiva, un espacio que no puede ser fácilmente regulado, medido o desacreditado sin generar una resistencia. El temor que despertó el Congreso no era al ritual, ni al símbolo ni al supuesto poder, era al precedente, a la posibilidad de que lo marginal dejara de serlo, a aquello que siempre fue tolerado solo en la intimidad. Ahora eso se volvería visible, compartido y legítimo durante unos días. Desde el punto de vista cultural, eso equivale a una fisura, porque cuando una sociedad descubre que conviven demasiadas explicaciones del mundo al mismo tiempo, se ve obligada a elegir entre integrarlas, controlarlas o empujarlas de nuevo al silencio. En el 75, Colombia eligió el silencio. No una censura explícita y tampoco una prohibición directa, sino algo más eficaz: dejar que el evento se diluyera en el tiempo, convertido en una rareza histórica sin una discusión profunda ni continuidad. Así, el Congreso de Brujería quedó suspendido en el lugar incómodo de la memoria colectiva, no como un mito, no como una advertencia, sino como una prueba de que, por un momento, lo paranormal dejó de ser un rumor, y eso fue suficiente para generar miedo. El fin del evento y el vacío. El Congreso Mundial de Brujería terminó sin incidentes, sin clausuras polémicas y sin consecuencias visibles inmediatas. No hubo enfrentamientos ni prohibiciones oficiales, ni declaraciones contundentes. Simplemente cerró sus puertas, como cualquier otro evento temporal, y la ciudad volvió a su rutina habitual. Lo extraño ocurrió después. No hubo intentos por repetir la experiencia, ni de consolidarla como un encuentro anual. Un evento que había traído una atención nacional e internacional no dejó herederos, ni instituciones ni archivos públicos fácilmente accesibles. La cobertura mediática disminuyó de forma abrupta, los titulares desaparecieron y el tema se desvaneció de la conversación pública, no como resultado de una censura explícita, sino como un proceso más silencioso y efectivo: dejar de hablar de eso. En la memoria colectiva, el Congreso quedó reducido a una curiosidad setentera, algo excéntrico y casi anecdótico, un episodio del que se hablaba con una ironía y con un análisis que poco se tomaba en serio. El fenómeno fue neutralizado, convirtiéndolo en una rareza. Ese vacío no implica que el interés desapareciera. Las prácticas, creencias y búsquedas espirituales continuaron existiendo, pero regresaron al espacio privado, al rumor y al margen. La puerta que se abrió no se cerró del todo, solo dejó de ser visible. Así, el Congreso de Brujería de 1975 no fue negado ni refutado, solamente archivado. Y a veces archivar algo no significa resolverlo, sino postergar indefinidamente la incomodidad que genera. Lo que no se podía decir en voz alta. El verdadero problema del Congreso de Brujería no fue lo que afirmaba, sino lo que dejaba al descubierto. Mostró que lo paranormal no era una rareza aislada, sino un interés latente, compartido por personas muy distintas entre sí. Eso resultó más inquietante que cualquier ritual. En una sociedad acostumbrada a separar lo racional de lo supersticioso, el evento borró momentáneamente una frontera. Lo inexplicable no apareció como una amenaza, sino como una conversación posible. Y, cuando algo así ocurre, el control simbólico se debilita. La incomodidad vino de aceptar que no todo puede ser explicado desde una sola narrativa. Ni la religión institucional, ni la creencia, ni la ciencia tenían respuestas suficientes para absorber lo que se estaba mostrando. El Congreso ocupó un vacío que nadie quería conocer. Hablar abiertamente de brujería implicaba admitir límites del conocimiento, del lenguaje y de las certezas colectivas. No se trataba de creer o no creer, sino de tolerar la duda como parte del espacio público. Por eso, no hubo una condena unificada ni una prohibición frontal. Lo que se eligió fue algo un poco más sutil: simplemente restarle importancia, ridiculizarlo y diluirlo, convertirlo en algo que no merecía una atención prolongada. El silencio posterior no fue causal, fue una forma de proteger el orden establecido, evitando que lo inexplicable se instalara como un tema legítimo, porque una vez que se nombra, sin miedo, deja de estar bajo control. El legado del Congreso.
El Congreso de Brujería de 1975 no probó poderes sobrenaturales ni ofreció respuestas definitivas. Su valor no estaba en lo que hizo, sino en lo que reveló: la curiosidad humana por lo desconocido y la necesidad de explorarlo, aunque sea por unos días. Quedó como una grieta en la memoria colectiva, un recordatorio de que lo prohibido puede mostrarse y generar incomodidad, una brecha entre lo visible y lo oculto, donde la sociedad descubrió que hay límites difíciles de ignorar. Durante unos días, la frontera entre lo racional y lo inexplicable se volvió difusa, y aunque el evento terminó, esa experiencia colectiva dejó una impresión persistente en quienes participaron y en quienes la observaron desde afuera. El Congreso expuso algo esencial: que lo paranormal no necesita violencia ni espectáculo para ser inquietante. Basta con mostrarse como la posibilidad legítima en público para generar una sensación de amenaza silenciosa sobre la percepción de la realidad. A medio siglo de distancia, sigue siendo un hecho que desafía la narrativa histórica oficial, no como mito ni como leyenda, sino como un registro tangible de un momento en que lo marginal se hizo visible y nadie supo muy bien cómo reaccionar. Y así, el verdadero legado del Congreso de 1975 no está en los rituales ni en las prácticas exhibidas, sino en la pregunta que dejó flotando: ¿qué ocurre cuando aquello que tememos o ignoramos se vuelve imposible de pasar por alto? Al final, el Congreso Mundial del 75 terminó hace casi 5 décadas, pero su huella sigue presente, no en libros ni en los archivos académicos, sino en ese espacio incómodo de la memoria colectiva donde lo visible y lo prohibido se encuentran. No fue un espectáculo ni un fraude, tampoco un mito, fue un hecho real, documentado y a la vez inquietante, porque mostró lo que muchas sociedades prefieren ignorar: que lo inexplicable puede existir sin anunciarse con fanfarrias, y que a veces basta con ser visible para generar temor. Archivo Umbral registra más eventos, registra grietas en la percepción, momentos donde la realidad parece abrirse y mostrar que lo que damos por seguro no siempre es lo que es. Este congreso fue una de esas grietas. Hoy, al recordar aquel encuentro, la pregunta no es si lo paranormal existe. La pregunta es: ¿por qué sentimos la necesidad de empujarlo hacia el silencio? De convertirlo en una curiosidad pasajera y olvidarlo, aunque haya tocado nuestra percepción de lo posible. Esto fue Archivo Umbral, un registro más de MoyoCast. Y como siempre, la pregunta no es qué ocurrió allí, sino qué nos dice sobre nosotros mismos que algo así pueda ser real, y aún así preferimos no hablar de ello. Espero que les haya gustado el capítulo de esta semana y que me dejen sus comentarios si alguna vez habían escuchado del Congreso Mundial de Brujería del 75 y si alguno de ustedes estaría dispuesto a asistir si se repitiera dicho congreso. Yo sé que por mi parte no podría faltar. Con eso dicho, los invito a suscribirse y a dejar sus comentarios de qué les pareció esto, si tienen algún tema que quieran tratar aquí en el canal o si alguna vez han escuchado de alguien al quien le hayan hecho brujería. Me dejan la historia en los comentarios, porfa. También los invito a seguirnos en redes sociales, en Instagram como @moyo_conde y al del podcast como @perro-con-perro-. También tenemos redes como TikTok en la que aparecemos como MoyoCast. Habiendo dicho eso y terminado este registro de MoyoCast, les deseo una muy feliz noche. Agora só